Hay quienes dicen que los psicodélicos son la llave para entender el universo. Otros que son la puerta al mismísimo infierno. ¿Qué son? ¿Hacia dónde nos llevan? Es lo que averiguaremos hoy en la proa. Desde civilizaciones antiguas hasta hippies, hasta jóvenes que buscan pasarla bien, los psicodélicos han estado presentes en la vida del ser humano a través de la historia. Actualmente se están haciendo muchos experimentos médicos acerca de cómo el psicodélico puede beneficiar al ser humano o cómo puede ser una simple adicción que puede llevarnos a arruinar nuestra vida. No lo sabemos y este día queremos averiguarlo. Y bueno, arrancamos junto con José Manuel esta entrevista tan esperada y empezamos por literal el principio. Psicodélicos, ¿qué son? Vamos a entender esta sustancia en discusión este día. Doctor Cifontes, gracias por acompañarnos nuevamente. Un tema, la verdad, muy polémico. José Manuel, psicodélicos, ¿realmente se ha encontrado alguna vez en una conversación de este tipo? Creo que con el lado de los psicodélicos es muy difícil encontrártelo en una conversación, pero es mucho más fácil encontrártelo a lo largo del tiempo y de la historia. Yo creo que el ser humano, desde que tiene uso de razón, ha buscado formas naturales de alterar su realidad. Hablar con sus dioses, cambiar su percepción de la realidad. Entonces los psicodélicos realmente han jugado un papel enorme en nuestra historia y es un papel un poco oculto, es un papel un poco oscuro que han echado a la sombra, pero es un papel importante. Entonces, Claro. ¿qué hay detrás de los psicodélicos? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Y qué punto tan interesante, doctor? ¿Es cierto de que el ser humano siempre está como en búsqueda de alterar su conciencia, de tener nuevas experiencias? Como que pareciera que a lo largo de la historia siempre hay una búsqueda por salirnos un poco de la realidad. ¿Es esto cierto? Es muy cierto. Y cada civilización grande que ha habido en la Tierra siempre ha hecho uso de sustancias que afectan su percepción, que puede afectar su pensamiento o puede afectar su estado de ánimo. Ejemplos claros son, por ejemplo, el uso del peyote, que en los indígenas, ¿verdad?, norteamericanos, canadienses, en la mescalina. El peyote es la mescalina. También se han utilizado diferentes tipos de plantas, hongos, por ejemplo, los hongos mágicos o hongos alucinógenos se han ocupado a través de la historia. Hay muchas plantas que tienen propiedades de diferente tipo, propiedades estimulantes, propiedades alucinógenas que han sido utilizadas en rituales religiosos muchas veces, pero también por las poblaciones generales para alterar su percepción, su estado anímico y su pensamiento. Es como que el ser humano busca por naturaleza tener esas experiencias especiales. No solo el ser humano, también los animales tienden a buscar ese tipo de experiencia cuando se les pone en situaciones de experimentación. Por ejemplo, con algunas sustancias psicoactivas se observa que los animales tienden a gustar de las sustancias, tienden a repetir porque producen cierto efecto reforzador. Estas sustancias producen efectos que a la persona o al animal le agradan y quiere repetir la experiencia. De hecho, doctor, mientras hacíamos la investigación, nos dimos cuenta, por ejemplo, que los delfines son malos los delfines, o sea, no son buena pieza. No, son inteligentes. Sí, yo sé, pero son jodidos. Los delfines tienen la costumbre con cierto pez globo, de realmente lamerlo, porque es tremendamente lo droga, o sea, y pasan horas y horas felices en el mar, totalmente drogados, fuera de la realidad. ¿Qué diera uno por ser? Entonces, sí, vemos que realmente es una tendencia increíblemente fuerte y no solo la buscamos para el placer. En los benditos oráculos griegos, por ejemplo, que eran consultados antes de ir a una batalla, que
que me imagino que eran templos que estaban llenos de cualquier tipo de sustancia para que el sacerdote pudiera hablar con el dios de turno. Muchas veces la decisión de ir o no ir a una batalla estaba tomada por alguien que estaba totalmente drogado. Así es. De la edad antigua, en la edad media, el uso de sustancias. Usted lee, por ejemplo, en la novela de Humberto Eco, El novio de la rosa, usted recordará que el fraile, después de haber estado haciendo investigaciones, se acostaba en su catre en un estado como de éxtasis, que lo alzo de ver vería que su maestro estaba en un estado especial de conciencia, pero que no sabía a qué se trataba. Lo que intenta decir que el maestro estaba bajo los efectos de alguna sustancia, muy probablemente una planta de efectos alucinógenos. Claro, me encanta esa referencia porque realmente vemos inclusive en la literatura, como usted dice, por ejemplo, Fray Guillermo de Baskerville, que es el protagonista de Nombre de la Rosa, a pesar de ser un tipo tan inteligente, a pesar de ser un tipo tan sabio, siempre tenían esa necesidad de buscar esa puerta, ese pequeño agujero por donde irse de la realidad vulgar, por llamarlo de alguna manera, y tratar de entender mejor su entorno, tratar de entender mejor su universo. Doctor, específicamente los alucinógenos este día nos han llamado la atención para conversar de ellos porque encontramos que el alucinógeno ha estado presente, como bien lo decíamos, en civilizaciones desde creo que antes que pudiéramos nosotros incluso llevar cuentas de lo que estaba pasando con el ser humano. Realmente han estado presentes sobre todo porque se pueden encontrar en la naturaleza, como bien lo decíamos, los hongos mágicos, etcétera. Y ha sido de nuestro interés poder conversar de esto, ya que vemos que es algo que se sigue utilizando. Se ha fabricado ya de manera química a través de lo que conocemos como el LSD. Empezó a tener en la década de los 70 muchísima fuerza. Y es muy curioso cómo hasta se habla de cómo puede transformar vidas, curar trastornos mentales, etc. Entonces queremos ahora hablar de qué es cierto y qué no es cierto acerca del uso específicamente de los alucinógenos, porque sabemos que, como hablábamos previamente, existen muchísimos tipos de sustancias. Están los estimulantes, que pues la euforia, la adrenalina, la emoción, pero esos son catalogados casi específicamente de uso placentero. Pero el alucinógeno, además del uso placentero, también tiene mucha connotación en la sociedad, como te va a cambiar la vida, te va a cambiar la perspectiva de todo, te va a hacer sentir uno con el universo, te va a hacer sentir lo pequeño que sos, te vas a volver a conocer o vas a conocer nuevas cosas de ti mismo, etc. Tanto así que se usa hasta de modo terapéutico, como bien lo habíamos dicho. Entonces, queremos saber un poco en qué momento el ser humano agarra el alucinógeno y dice, bueno, yo creo que puedo mejorar la vida del ser humano y tratar algo malo que esté en el ser humano con este tipo de sustancia. Bueno, a lo largo de toda la historia ha habido consumo de plantas que tienen efectos alucinógenos. La curiosidad siempre ha estado presente. Desde los babilonios, griegos, romanos, en la Edad Media, prácticamente en todo el mundo, los indígenas norteamericanos, los indígenas de las partes centrales y suramericanas, no hay cultura que no haya tenido experiencia con sustancias. Toda cultura es como que parte de la naturaleza humana buscar ese tipo de experiencia. La cuestión es que en la definición de los alucinógenos es difícil. Es más fácil decir qué sustancias no son alucinógenos, a decir cuáles son las sustancias alucinógenas. ¿Okay? Por ejemplo, la marihuana puede tener efectos alucinógenos. La cocaína, como dije, puede tener efectos alucinógenos. Algunos medicamentos anticolinérgicos pueden tener efectos alucinógenos. Sin embargo, a lo que nos estamos refiriendo son a un grupo de sustancias que
han tenido que hacerse criterios para definir qué es un alucinógeno LSD en el sentido que nosotros queremos. Es decir, en el sentido de que son sustancias que producen alteración principalmente la percepción, es decir, cómo percibimos las cosas visualmente, auditivamente, con los sentidos, produce la alteración del pensamiento, que es lo que pensamos de las cosas, y del estado anímico, cómo nos sentimos con respecto a lo que estamos experimentando. Esos tres elementos son los claves para decir que una sustancia es alucinógena. Y para descartar a otros, es decir, el alucinógeno no debe tener los efectos que tienen otras sustancias, por ejemplo, alterar la conciencia, alterar la orientación. Piense que los alucinógenos no alteran mucho la orientación. Alguien puede estar en un viaje por LSD y le dice perfectamente que hoy es 26 de abril, que estamos en 2023 y que son aproximadamente llegando a las 12 del mediodía. No se altera la orientación. No se altera el estado así de conciencia. El alucinógeno puede ser, desde ese punto de vista, bastante limpio, en el sentido que no produce otros efectos secundarios como otras drogas. Por ejemplo, el alcohol produce mucha ataxia, desorientación, trastornos en el juicio muy severos. Los alucinógenos han sido de múltiples tipos, ¿verdad? En hierbas, especialmente. Hay alucinógenos sintéticos, por ejemplo el LSD, que es el prototipo de los alucinógenos. El LSD es una sustancia química que tiene amida de ácido lisérgico y se extrae de un hongo que le crece al centeno. Y esto sería el centeno, parecido al trigo, ¿verdad? Le crece un hongo. Pues de este hongo se sacan un par de sustancias, por ejemplo, de ahí se saca la ergotamina, que sirve para controlar la migraña. Pero también de ahí se extrae el LSD, de ese hongo que le crece a un cereal cuando se dan las condiciones climáticas adecuadas. De ahí proviene. Y el efecto que produce es sumamente un auge en la década de los 60, con la época de los hippies, la época de paz y amor. Entonces, los alucinógenos generalmente no producen alucinaciones, también producen ilusiones. Sería mejor el término ilusionógenos, más que alucinógenos. Okay. Alucinación es que yo vea un tigre de donde no hay nada. Pero eso no es lo que produce el LSD. El LSD produce distorsiones de cosas que yo veo. Por ejemplo, yo puedo ver, la persona toma el LSD son microdosis. Estamos hablando de microgramos. Así se pesa el LSD. Y puede ser a través de una estampilla a la que le han pasado untando un poquito de LSD. Con solo que yo pase la lengua sobre esa estampilla, la parte de atrás, donde viene el pegamento, ya me puede hacer alucinar por horas. Generalmente después de que se consume, también se puede consumir en cubos de azúcar, porque se necesita bien poquito para que haga el efecto. Tiene un efecto amplificador increíble que todavía se está estudiando a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque tiene un efecto amplificador tan amplio. Más o menos media hora o una hora después, la persona empieza con las alucinaciones. Las alucinaciones, ilusiones, mejor dicho, ¿verdad? Primero son de figuras geométricas, especialmente cuando están con los ojos cerrados. Ven figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. Después empiezan a ver colores más intensos, colores más agradables o colores nuevos que nunca se han visto, que nunca ha visto la persona. Después empieza a ver cambios, por ejemplo, fluctuaciones en el movimiento, desfiguraciones. Por ejemplo, se puede ver que una cara se hace más larga o más ancha o que cambia de color, que una nube tiene consistencia de
de goma de mascar o de algodón de azúcar. Muchas cosas de la imaginación se producen. Se producen cambios en los sentidos. Por ejemplo, los colores tienen un sabor. Alguien puede ver un color rojo y dice, ese color tiene un sabor muy rico. Algo en el sonido puede verse. El sonido se puede ver. Lo que yo veo lo puedo sentir. O sea, hay unos cambios perceptuales muy intensos que no son parte de la experiencia normal, Claro, humana, ¿verdad? claro. Y esto puede producir sensaciones placenteras. Esos cambios, esas translocaciones de los sentidos se llama sinestesia. Sentir la música, sentir el sabor a la música, por ejemplo, es una cosa que yo no sé qué sabor tiene la Quinta Sinfonía de Beethoven. No sé qué sabor tiene la Rapsodia Bohemia, pero la persona bajo efecto del LSD sí le siente sabor Ahora, a doctor, música, por ejemplo. yéndonos un poco al lado de la música y al lado de los alucinógenos, yo sí conocí a una persona, un viejo amigo, que él vivió intensamente los años 60. Realmente fue su época dorada de vida, y él comenzó a experimentar con ácido en la Universidad de Berkeley, en el momento en que Bob Dylan tocaba en los parques, ¿no? O sea, eso fue hace ya corrió bastante agua debajo del puente, y llegó al punto en que realmente se afligió, porque él decía que podía oír, por ejemplo, pasar el viento entre las piedras, no a la par de la piedra, sino que en medio de la roca. O sea, oía el viento pasar en medio de la roca. Se perdía durante horas, o sea, y para él habían pasado minutos y se quedaba viendo el cielo rojo, y pasaba el cielo rojo todo el día, y ya creo que algo se le había desprogramado en la cabeza, y según contaba él, tuvo que ir a la frontera en Nuevo México para ser reprogramado nuevamente a través de peyote, a través de... Entonces, realmente, doctor, ¿qué puedo desprogramarme? O sea, está lindo lo de saber a qué sabe la música y ver nuevos colores, pero realmente, ¿qué me puedo desprogramar en la cabeza si lo consumo sin control, por llamarlo de alguna manera? En general, la mayor parte de veces, la inmensa mayoría de veces, 99% de los casos de consumo de alucinógenos tienen efectos temporales. Es más, el LSD es de los que tiene efectos más prolongados. Puede durar hasta término medio unas 12 horas. Pero no es demasiado largo. Es decir, entre 2 y 10 horas, promedio puede ser unas 7 8 horas. Y después se calma. En la gran mayoría de casos así es. En algunas personas esto puede inducir algunos tipos de psicosis, pero se piensa que se tiene que tener la predisposición. Y un factor que produce el LSD es que puede producirse lo que se llama flashback. Los flashbacks es que usted ya consumió, ya tuvo la experiencia, pero días, semanas o incluso meses después puede volver a tener alucinaciones en el momento menos esperado. Usted está trabajando, ya se le olvidó que hacía un mes había consumido, y empieza en la oficina a ver que los cuadros se deshacen, que la pared es de consistencia luminosa. Empieza a sentir que el tiempo se ha detenido. Empieza a ver los tipos de alivio, ¿verdad? Sin que usted lo desee, sin que usted haya ingerido nada, sino que sencillamente aparece. Los flashbacks no se sabe a qué se deben. No se sabe si alguna micropartícula quedó en algún sitio del organismo que no se había disuelto y eso originó. No se sabe si por algún método, un mecanismo de aprendizaje cerebral que el cerebro como que guardó esa experiencia. Realmente no se sabe qué sea un flashback, pero eso hace que la persona a veces le tenga un poco
un poco de temor. Porque el temor, hay otras sustancias que tienen efectos menos prolongados, otros alucinógenos. Otros alucinógenos. Hay un alucinógeno que se llama el LSD del ejecutivo, que tiene un efecto más o menos solo de 2 horas. Tanto así que se llama el ejecutivo porque puede ir la persona que está en la oficina, a la hora del almuerzo consume esa sustancia y ya a la hora de reincorporar el trabajo en la tarde ya está bien otra vez, ¿verdad? Nos ocupaba la vida de un ejecutivo. O Doctor, sea, y en este caso el LSD del ejecutivo cambia la cantidad que consume, como la cantidad en gramos, en la presentación, ¿qué es lo que hace que sea menos duradero? Mire, eso digamos, el LSD del ejecutivo es la dimetiltriptamina, así se llama, dimetiltriptamina, DMT. También eso es nuestro oral. Este es solo 2 horas de duración, es de corto tiempo. También está la PCP, la fenilciclirina, también conocida como polvo de ángel. Esta también es un alucinógeno, pero tiene efectos más intensos y tiene también muchos efectos físicos, ¿verdad? Tiene una duración un tanto menor. Y así, el efecto que producen los hongos alucinógenos, eso que observamos en los tipos de ganado, esos tienen un efecto de minutos a un par de horas, nada más. Es un efecto bastante rápido. Así, las diferentes sustancias van teniendo inicio de acción rápido, inicio de acción prolongado, inicio de acción lento, inicio de acción prolongado y luego inicio de acción por tiempo de acción corto. Claro. Asimismo, la vía de administración también cambia. El LSD se da perfectamente por vía oral. El polvo de ángel generalmente se ocupa por vía inyectada o por vía aspirada, como la cocaína. Pero las vías de administración son diferentes. Claro. Ahora, la experiencia que usted tiene puede ser, en general, la experiencia depende de las expectativas en muchos casos. Como dicen los norteamericanos, dicen que la experiencia que se obtiene, por ejemplo, por el LSD, depende de 2 factores. Depende del setting. El set es la expectativa que usted tiene. ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Qué experiencia acaba de tener? ¿Cómo le fue en la mañana? ¿Cómo amaneció hoy, por ejemplo? Y el setting, en dónde está, a dónde la prueba. ¿Es en una playa? ¿Es con alguien que es como tu gurú, el que le va a guiar? ¿Es alguien con música agradable? ¿O es en un lugar que no conoce, desconocido, usted solo, con un dealer? Todo depende del setting. El setting tiene mucho que ver con la experiencia. En el caso del LSD se puede ver, la mayor parte son bien cosas agradables, pero también puede haber los malos viajes y episodios de pánico. Puede estar, digamos, haciendo un viaje a los círculos de gente, y eso obviamente es alucinación completamente asustada. Eso también puede estar en una experiencia muy agradable. Claro, doctor, el mal viaje es lo que comúnmente más se le teme a este tipo de sustancias. De hecho, yo he podido conocer personas que me han contado de malos viajes, que literal están en un parque y están todos hablando con los árboles, y que en eso unas hojas empiezan a caer y que siente que son animales, y empieza la persona en un estado realmente de deterioro anímico, pero muy agresivo, y empieza a tener estas ilusiones
donde cosas a su alrededor se empiezan a transformar en cosas absolutamente horribles, o incluso tener, por ejemplo, para personas muy ansiosas que no pueden controlar los pensamientos negativos, lo que llamamos como snowball, se vienen de una manera agresiva, de modo que la persona termina en un estado ya sea de pánico, de terror o de absoluta tristeza. Hablemos un poco del mal viaje. Pues puedo entender que el mal viaje puede estar muy relacionado también a traumas que la persona no ha trabajado y que se le presentan en este estado de conciencia. Puede ser con respecto a un estresor muy grande que estén teniendo en su vida en ese momento y no han querido solucionarlo, etcétera. Pero el mal viaje en sí, hablemos un poquito de qué va a sentir la persona, cómo lo va a vivir, cómo se le saca del mal viaje. Si estoy viviendo un momento muy estresante en mi vida, mejor me abstengo de hacer ese tipo de sustancias. La experiencia que se va a tener, si es good trip o un bad trip, como dicen en Estados Unidos, un buen viaje o un mal viaje, depende de varios factores. En primer lugar, depende, como dicen, repito, del set y del set, de la expectativa que usted tenga. ¿Qué es lo que cree usted que va a sentir? Lo que está esperando ver son colores nuevos. Lo que está esperando ver es que las paredes se integren. Lo que está esperando ver son nubes rosadas con animales que nunca ha visto. O usted lo que espera ver, porque es temeroso, lo que espera ver son fieras, tiranosaurios, culebras, ¿verdad? Entonces, lo que el set es lo que usted espera, la expectativa que usted tiene. Eso tiene el factor, tiene que ver con el factor. Lo otro es el setting. ¿En qué circunstancias lo hace? Lo hace en una playa agradable, un lecho de playa muy agradable, a las 9 de la mañana, todo bien, con la gente muy amiga. El gurú, el guía que usted tiene, que va a estar a la par suya por cualquier cosa, es alguien que a usted le tiene confianza. Hay una música agradable. ¿Cómo prueba que tengo un buen viaje? Si usted va experimentando, como pasa muy frecuentemente ahora, que nos acaba de llegar hasta el hospital, un muchacho que llegó con unas alucinaciones terribles, un gran de miedo, porque cada vez está ocupado por gente más joven. La mayor parte de gente que utiliza estas sustancias desde bachillerato. Entonces, muchas veces no tienen esta cuestión de la playa de los amigos, sino que se van a donde un dealer y el dealer dice, prueba esto. Y tal vez está con miedo porque está un tipo con mala facha vendiéndole la sustancia, está como confiado y que le están dando con el reloj y todo eso. Entonces, que no está siguiendo los 40 ladrones. Entonces eso depende mucho, y las experiencias negativas de pánico son bien intensas, porque la persona está bien, pero como dijimos, el efecto de los alucinógenos es más, para clasificar un alucinógeno no tiene que causar alteración muy grave de la conciencia ni de su orientación, ni trastornos muy grandes del juicio. Por lo tanto, la persona es susceptible a que lo que está teniendo se modifique de acuerdo a lo que le dicen. Por ejemplo, el calmar a una persona y diciendo, mira, lo que estás teniendo es producto de LSD, la persona le va a entender y se va a sentir más tranquilo cuando sepa que eso es temporal. Y le va a decir, tranquilo, calmate, ya esto va a pasar, todavía está bajo los efectos de la sustancia que no ingeriste por imprudente, pero ya te va a pasar el efecto. Aquí está entre personas a mí. O sea, la persona es susceptible a los efectos de lo que le dicen. Diferente, va a tener muchísima influencia, entonces. Muy diferente del alcohol. El alcohol es otra cosa, porque el alcohol altera el juicio. Alguien le puede decir, mira, calmate, y el alcohólico, no, que yo sé que yo puedo manejar bien, y que ustedes manejan, que no, que se puede tener un accidente, que tenga cuidado. No, aquí yo mando. Mire que puede chocar, yo nunca he chocado, nunca voy a chocar en mi vida, porque yo soy el mejor.
yo podría ser piloto, o sea, al alcohólico usted no le va a hacer entender. Claro. En cambio, esto es completamente distinto. Aquí el juicio está correcto, la orientación está bien, entonces es susceptible de que usted lo tranquilice. Si no logra tranquilizarlo con palabras, con reassurance, como dice en inglés, le puede producir bajas de una benzodiazepinas o tranquilizantes, y al ratito está bien. Se ha utilizado también la clorpromacina para estados más graves, ¿verdad? Y con dosis bien rápido, será cuestión de horas. Perfecto. Es interesante. La mayor parte que tiene malos viajes, se le ha quitado el mal viaje antes de que busque ayuda médica. Doctor, tengo dos preguntas puntuales. Una es acerca de la combinación con otras sustancias. ¿Qué peligro hay si la persona no conoce y se toma el alucinógeno y luego empieza a tomar muchísimo, o a fumar marihuana, o a meterse cocaína? La combinación, hablemos del peligro. Y también me gustaría saber el efecto después. Así como el alcohol, todos comúnmente conocemos el hangover, la goma. También, posterior a que el efecto del alucinógeno realmente acabe, ¿puedo quedar experimentando algo después, como algún tipo de cansancio o algo? Depende de la sustancia. Por ejemplo, si es el LSD, la persona se recupera y no produce síndrome de abstinencia ni nada de eso, sino que queda bien. Si es, por ejemplo, PCP, sí puede haber cierto riesgo, porque a veces combinan esto con otras sustancias que pueden ser peligrosas. Incluso la combina con estricnina, que es un veneno que puede causar alteraciones físicas severas. También todas estas sustancias se pueden combinar con anfetaminas, que producen un estado como de taquicardia, de hiperventilación y de miedo. Hay otros alucinógenos, hay una combinación que son alucinógenos con estimulantes, por ejemplo el MDMA. El MDMA es la metilmetanfetamina, conocido como éxtasis. El éxtasis es una sustancia que es sintética, la produjo unos laboratorios a principios del siglo pasado, 1906, más o menos se produjo el MDMA. Se ocupó en la Primera Guerra Mundial para darle como más capacidad física a los soldados, y después se dejó de usar por mucho tiempo. Se volvió a usar en los años 50, el MDMA, pero se ocupó como para psicoterapia. Puesto que el MDMA y el éxtasis produce un efecto bien interesante, que además de ciertas alucinaciones, por ejemplo, te ven como más bonitas las luces neón, por eso que se ocupan en raves, donde están la gente bailando con luces neón, así. Entonces es muy agradable toda esa combinación de colores. Pero en los años 50 se ocupó para la psicoterapia. Al paciente que estaba en la sala de espera de los psiquiatras o los psicólogos, se les daba una tableta de MDMA, y cuando llegaban no habían sentado, no habían contado todo lo más íntimo de su vida. Y es porque el MDMA y el éxtasis produce un efecto que se llama de togetherness, de como empatía. Tanto así que un experto una vez dijo que no se debía haber llamado éxtasis, que se debía haber llamado empatía. Porque produce es un estado como de gran amistad con la gente, o gran amor. Usted puede estar con alguien que ha conocido durante 5 minutos nada más, y después le está diciendo que es el mejor amigo que ha tenido en toda su vida, y con nadie ha tenido tanta confianza, que siente que ya lo quiere y lo aprecia y lo abraza, y como que es el mejor amigo del mundo. Esa confianza súbita que se le tiene a la gente es un efecto clásico del éxtasis, y por eso es que se utilizó en la psicoterapia cuando los psiquiatras lo ocuparon, porque no había que esperar 4 o 5 sesiones para que le comentara cosas íntimas de la infancia, sino que en la primera media hora ya le han hecho todo, porque el psiquiatra le inspiraba un alto nivel de confianza. Pero eso es, obviamente, a menor decirlo.
Claro, claro. Porque encima puede prestarse a muchos tipos de abuso. Ahora, doctor, un par de preguntas que estoy seguro que mucha gente las tiene en la mente ahorita y probablemente son preguntas de no expertos, son preguntas de, por llamarlo de gente de calle, ¿no? De ciudadano de a pie. ¿Por qué quiero yo abrir estas puertas? ¿Por qué realmente, pues, todo lo que hemos estado conversando gira alrededor de sentir nuevas sensaciones, de sentir nuevas vivencias, de sentir nuevas realidades que no son reales? Es simplemente la respuesta de mi cerebro a un estimulante. O sea, usted y yo nos tomamos la misma pastilla y probablemente vamos a ver cosas totalmente diferentes. Entonces sí, es una experiencia muy personal, pero no es real. O sea, es simplemente un escape que estamos buscando porque estamos estresados, porque somos los ejecutivos súper ocupados. Y no me malentiendan, a ver, en este programa nosotros no estamos en contra de que usted consuma absolutamente nada. Es su vida y es su responsabilidad. Pero hemos estado girando alrededor de diversión, de nuevas experiencias, olvidando, por ejemplo, cosas como de dónde provienen estas sustancias, a quién se las voy a comprar. Porque toda esta droga generalmente no se la voy a comprar a un dealer, se la voy a comprar a gente medianamente peligrosa. O sea, no es una farmacia, son personas medianamente peligrosas, para ir a un lugar que no existe, para tener una experiencia que no es real, para darme un escape al mundo de las maravillas. O sea, no me estoy yendo a Europa, no me estoy yendo a Florencia, me estoy yendo adentro de mi mente a una experiencia que no existe. Entonces, ¿realmente qué tanto aportan estas sustancias a un cambio real? Porque si voy a tomarme un éxtasis para poder sentarme con usted y quererlo como lo he querido, como el gran amigo de toda la vida, cuando la verdad es que no soy así, entonces, ¿qué tan real es? O sea, ¿qué tanto vale la pena abrir esa caja de Pandora? ¿Qué tanto vale la pena dejar salir esos demonios que no sabemos cuáles van a quedar adentro y cuáles van a quedar afuera? Sí, muchas veces son fantasías que no tienen concordancia con la realidad. Cuando se comenzó a utilizar el LSD, por ejemplo, los que más lo utilizaban eran los universitarios, que por cierto, Berkeley fue uno de los centros donde surgió todos esos movimientos. Fueron utilizados por profesores universitarios, que incluso hicieron un grupo de profesores de Harvard, de Stanford, de Berkeley, en donde dijeron que no solo era aconsejable el uso de LSD, sino que era recomendable porque le permitía a la persona conocerse más a sí mismo, a hacer como un mayor nivel de introspección, y que todo ser humano tenía derecho a tener esa experiencia, que debía de hacerse más extensiva, más extensa para toda la gente, que toda la gente tuviera esa oportunidad grandiosa, maravillosa de tener eso. Conforme pasó el tiempo, ya se vio que tenía muchos efectos negativos. Por ejemplo, un tiempo un grupo de profesores no fue con el LSD, sino que fue con el PCP, con el polvo de ángel, que empezaron a usar polvo de ángel, se fueron todos en una hermandad, vean, se fueron al mar, y como se les quita vio la cosa, se metieron al mar y se ahogaron a la mitad, según la mitad de todos los profesores, y ahí ya tuvieron miedo y como que se quedaron con la boca callada porque tanto que estaban alabando estas sustancias que después vieron la experiencia de la mescalina, porque para los indígenas la mescalina es una experiencia interior muy intensa, ¿ya? La mescalina se asocia a pensamientos del universo, del hiperespacio y de cuestiones filosóficas existenciales. Pero eso ya cada vez es menos que sean válidas. Por ejemplo, después de ese gran auge que tuvo entre los profesores, después ya
las personas que lo usan han ido bajando en edad y lo está ocupando, llaman por fines recreativos, no por fines autoformadores. Por ejemplo, ahorita la mayor parte de personas que usan LSD son estudiantes de bachillerato, entre 16 y 17 años. Esa tendencia venía bajando en la década de los 80, pero que volvió a subir y ahorita ha vuelto a subir el consumo. Ahorita nosotros vemos frecuentemente jóvenes que han experimentado con LSD, hasta un 17% en un estudio que se hizo en Estados Unidos, 17% habían tenido experiencia con el LSD. Y fotos de 17, Doctor, los más 18 años. doctor, Pero ya las personas mayores ya no, ya dicen, no quiero tener esa experiencia porque es más lo que me puede peligro que los beneficios que voy a obtener de ello. Aunque le digo una cosa, la curiosidad siempre existe, el hombre es curioso con emociones nuevas y a veces pregúntate por qué existen. Una vez le preguntaron a un escalador del Monte Everest, de los primeros, y le preguntaron, ¿y por qué lo escaló? Y la respuesta que le dio fue, porque está ahí. Ahora, Porque está ahí. es curioso porque esa pregunta precisamente se le hicieron a la primera persona que intentó escalar el Everest y efectivamente su respuesta fue porque está ahí. Ahora, nunca bajó, sigue muerto en el Everest. Entonces, no sé, abrir todas las puertas, entrar a todas las puertas que se me ponen enfrente, pues a veces no es tan prudente, ¿no? doctor, hablando justamente de las edades que más se están utilizando, y es que creo que algo que podemos entender es que el ser humano entre más joven es un poco más temerario. Y entre más adulto es, por la conciencia y la experiencia ganada, tendemos a ser mucho más prudentes. Ya la experiencia nos dice que hay cosas que no siempre van a salir tan bien. Sin embargo, mi pregunta va más dirigida a que, en su opinión, no sé si hay estudios acerca de esto, eso sería más su opinión, pero me encantaría saberlo, ¿será que el uso de este tipo de alucinógenos psicodélicos es más recomendado para personas ya más maduras, emocional, mentalmente, personas que puedan manejar mejor su estado de ánimo, es decir, personas realmente adultas, y que en estos jóvenes solo pueda generar efectos adversos porque la misma juventud, la misma volatilidad de la edad, la misma labilidad emocional que hay a esa edad, el proceso de desarrollo, etcétera, realmente estos jóvenes pueda que no estén, si hablamos de que hay algún tipo de aprovechamiento real, estos jóvenes realmente no lo están obteniendo porque están teniendo sets y settings pésimos por la falta de juicio que hay a la edad, estados alteradísimos del estado de ánimo por el mismo desarrollo. Entonces, mi pregunta es esa, ¿será que este tipo de sustancias es mejor recomendarlo en todo caso para aquel que sí quiere abrir la puerta, para aquel que esté interesado en abrir la puerta, que lo haga en una edad donde ya haya un mejor manejo de sí mismo, adultez hablando? Podríamos decir que es menos riesgoso. Es menos riesgoso. Porque en el adolescente, cualquier sustancia, no solo los alucinógenos, también el alcohol, también la marihuana, Claro. tiene pues mayores efectos nocivos. Claro. Los jóvenes, precisamente son los jóvenes, los adolescentes, los que tienen esa conducta de que andan buscando nuevas experiencias, de que ese funny feeling, como dicen, me siento así como raro y eso me gusta, me siento medio mareador y eufórico, eso me gusta, andan buscando ese tipo de experiencia, pero no están capacitados para tolerar sus efectos porque pueden cometer conductas de riesgo. Las personas adolescentes que se involucran con la marihuana tienen más chance de tener episodios psicóticos. Las alucinaciones pueden ser más intensas, los malos gags pueden ser más frecuentes en un adolescente que ya en un adulto, que ya por lo menos su cerebro ya terminó de formarse. El cerebro del adolescente no es un cerebro joven del adulto, es completamente distinto. Está formando nuevas conexiones. Hay un recorte a cierta edad en donde
dice, por mi cuenta nueva, dice el cerebro, y todo, hay lo que llaman la poda neuronal, se llama, y se cortó todo para volverlo a hacer, como que alguien hace el pelo que no, para ver si le crece más bonito después. A veces pasa, a veces no. Pues el cerebro de ustedes es lo mismo. Entonces, esa edad de la adolescencia es bien importante y hay mucha vulnerabilidad. Las drogas afectan más al adolescente que al adulto. Eso no quiere decir que el adulto sea bueno y que se va a experimentar, pero vaya, digamos, a un adulto que ya comienza a beber alcohol, por ejemplo, a los 21 años, y ya lo más probable es que consuma alcohol de una forma más responsable, con más conciencia. También es que comienza a ver como pacientes míos en el hospital que comenzaron a beber a los 9, 10 años en Génesis. No han llegado de la adolescencia cuando ya los papás le dan los tragos. Cuando los padres los días que esto un trago con él a los 12 años. Mientras más joven es la persona, tiene más probabilidad de abusar de la sustancia después. Entonces, sí, Claro. es menos negativo. Por ejemplo, si yo le digo, mi caso, ¿en qué caso? Pues yo estoy en contra de la legalización de la marihuana porque la marihuana sí produce muchos efectos negativos, puede producir psicosis. Está ahorita muchos estudios de que mucha gente con psicosis producto de la marihuana y además da una pereza que la gente ve no progresa porque la marihuana lo vuelve como glucones, ¿vale? Entonces, yo ocuparía marihuana en cierto momento. Podría ser que sí, sabe que si usted se la ocuparía si estuviera condenado a muerte y me faltan 3 meses para que me ahorquen y me dicen, puede pedir lo que quieran, una de las cosas que pediría sería marihuana, porque por lo menos pueda pasar menos torturado, menos deprimido, menos ansioso, porque me va a dar una sensación como de tranquilidad. Pediría también opiáceo, modo de adormecer un poco la conciencia. Pero eso, las decisiones pues, son muy diferentes en una persona adulta que un jovencito. Claro, y doctor, quiero retomar con respecto a la genética y la predisposición. Es importante que una persona que tome la decisión libre, porque nuevamente es de recordar de que el psicodélico se consume tanto libremente, de manera ilegal en los países que es ilegales como los nuestros, o bueno, si uno ya quiere hacer algo un poquito más estructurado, pues ir a una clínica donde se utilicen con medida y en manos de profesionales, que son las dos formas de utilizarlo actualmente. Pero es importante que una persona que cualquiera de las dos formas que decida utilizarlo, sí tiene que tener un previo conocimiento de una predisposición genética a enfermedades o trastornos mentales, porque eso es algo que usted estaba mencionando que puede causar estados de psicosis en personas con predisposición genética. ¿Qué tengo que saber? Por ejemplo, tengo que averiguar si algún abuelo, tío, primo o alguien en mi familia atrás de mí tuvo algún estado, por ejemplo, trastornos de bipolaridad, de depresión, de ansiedad, de esquizofrenias. ¿Qué es lo que tendría que averiguar para poder saber, bueno, si es que decido abrir esta puerta, por lo menos sé que si no hay este tipo de enfermedades en mi familia voy a estar bien, o si hay este tipo de enfermedades, pues mejor me abstengo? Mire, las enfermedades mentales, muchas tienen un fuerte componente genético. Gran cantidad de enfermedades mentales tienen un gran componente genético, tanto así que siempre en la historia médica psiquiátrica, siempre se les pregunta a los pacientes si tienen padres, tíos que han tenido alguna enfermedad mental. La bipolaridad altamente genética, la depresión de mayor genético, el autismo genético, o sea, todo eso, el alcoholismo, la adicción a sustancias tiene fuerte componente genético, de tal manera que siempre hay que preguntar. El problema aquí es que a diferencia de los europeos, nosotros no tenemos un árbol genealógico demasiado extenso. Si yo le pregunto a usted el nombre de su bisabuela, esa no se acuerda. O sea, a mí me pregunta, bueno, mi abuela sí sé cómo se llamaba, pero ya mi bisabuela ya me pondría en un lío. Yes. Solo mi bisabuela no está tan lejos, pues. Los europeos sí se van hasta el siglo XVII, pero aquí en Latinoamérica no tenemos como dato genealógico muy extenso. Entonces a veces la gente no sabe si su bisabuela tuvo alguna cosa, que su
tatarabuelo se suicidó o el otro era delincuente. No sabemos mucho de nuestra historia genética. O sea, Por somos... eso hay que apuntar. Antes de que los abuelos se mueran, hay que preguntarle los nombres de los papás de ellos. Claro, Que toma el árbol o genealógico. sea, somos de árbol genealógico tipo bonsai. O sea, somos chiquitos. Ahora, doctor, para ir cerrando, ¿hacia dónde van los psicodélicos en la medicina? Ya vimos que casi en su totalidad se ocupan de manera recreativa, casi en su totalidad se ocupan para ir a buscar respuestas al reino de nunca jamás, que son individuales y no son reales. Pero en la medicina, ¿qué futuro llevan? ¿Qué camino están tomando? Porque hablábamos con Gaby sobre microdosis que sí realmente le dan al cerebro cierto balance, le devuelven cierto balance. Entonces, ¿qué camino van tomando? Por ejemplo, la mayor parte, por ejemplo, el LSD, más que todo tiene fines en la ciencia, fines de experimentación. Se les da a una persona y se estudia qué efectos produce en el cerebro. O sea, es una manera de estudiar cómo percibimos las cosas, cómo conocemos los colores, cómo conocemos las formas, cómo percibimos la diferencia entre forma y color. Nos sirve más que todo desde un punto de vista teórico, de neurofisiología, de neurociencia. Asimismo, el PCP, la mescalina, los hongos, todos son más que todo modelos biológicos que sirven para la experimentación y para conocer la fisiología del cerebro. Por ejemplo, hay modelos animales que sirven para conocer la fisiología, que no son incluso hasta sospechados, pero para conocerla desde el punto de vista genético, la función y la fisiología del ojo se está ocupando, ¿saben qué? El pez cebra. Uno dice, ¿qué diablos tenemos nosotros que ver con el pez cebra? Pues tenemos genes parecidos que dan la función ocular, y en eso se nos parecemos al pez cebra. Entonces así, sirve más que todo como modelos experimentales. Ahora bien, hay otras sustancias que quizás no están cabal dentro de la clasificación estricta de los alucinógenos, pero que sí tienen cierto poder de causar algún tipo de alucinaciones. Uno de ellos, por ejemplo, la ketamina. La ketamina es un anestésico que tiene propiedades alucinógenas y disociativas, es decir, produce disociación psicológica, por eso se ocupa como anestésico. Disociación quiere decir que se aparta, por ejemplo, un recuerdo de la emoción. Entonces la persona puede recordar algo muy traumático sin sentir miedo o tristeza o rabia. Y se está ocupando, por ejemplo, ahorita en problemas depresivos graves con intención suicida. Se está ocupando, fíjense que este nuevo producto, la ketamina, se está ocupando, también se ocupa como droga, la droga de discoteca, se llama Special K en la discoteca, o Super K. Se está ocupado para fines médicos. Pues Janssen ha desarrollado un producto que se aplica a través de la nariz, como inyecciones nasales, y produce un efecto disociativo muy intenso, y quita el sufrimiento y la percepción y la impulsividad suicida. Muy bueno, con muy buenos resultados, pero que en la práctica no es muy utilizado por una razón, porque es carísimo, pues es carísimo. Miles de dólares lo que se invierten en eso, pero esas son las fronteras, esas son algunas sustancias que están ocupando para esto. Hay como formas, en otros países hay formas que no son tan prohibitivamente caras y que se también desarrolladas a partir de la ketamina. Es decir, se están ocupando, la mayor parte se está ocupando como para experimentación, para conocer más de la fisiología cerebral. Y uno que otro se ocupa para fines terapéuticos. La marihuana, por ejemplo, que puede tener efecto alucinógeno, se está ocupando con fines terapéuticos, especialmente el CBD, ¿verdad? El cannabidiol. Para relajar. No es sino que el cannabidiol, que no es lo que da high, pero sí lo que produce los efectos médicos que se buscan, más que todo, por ejemplo, para tratar pacientes con náuseas severas, por ejemplo, la náusea que se produce en la quimioterapia,
algunos tipos de epilepsia, dolores crónicos, se está ocupando con el cannabis. Y los alucinógenos específicamente, ¿qué tipo de trastornos están buscando tratar? Por ejemplo, cuando hablamos del LSD o el hongo en microdosis. Pero fíjese que lo que pasa es que no se ha estado, bueno, siempre se experimenta cuando hay una enfermedad, por ejemplo, siempre se experimenta con todo. A ver qué funciona. ¿Se acuerda cuando vino la pandemia? Se ocupó de todo. Sí. Bastante efectivos se ocuparon, porque se vio que muchos pacientes deprimidos no les daba coronavirus, los pacientes con esquizofrenia no les daba coronavirus. Pensó que los medicamentos para la esquizofrenia prevenían cosas. Cuando hay enfermedades así muy fuertes o muy abrumadoras, se prueba de todo. Y una de las cosas que se prueban son todas las sustancias de abuso, todas las drogas, se prueban para ver qué pasa. Solo que, aparte de que les he mencionado, de la ketamina, nosotros no han tenido por ejemplo, darle a una persona LSD, aunque sea en dosis baja, ¿qué fin terapéutico? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a curar con eso? Darle PSP, ¿qué es lo que buscamos curar? No tienen propiedades curativas, pues, una investigación para fisiología, pero no que va a curar, no que va a... Es más, se recomienda que alguien que tenga esquizofrenia lo menos que puede hacer es usar alucinógenos, porque es como echarle más leña al fuego. Claro. Ok. Excelente, doctor. La verdad que wow, qué interesante poder conocer la profundidad, sobre todo desde el punto de vista médico. José Manuel, ¿alguna otra pregunta, curiosidad? Pues la verdad que creo que ha sido un paseo bastante Ha sido un buen viaje. intenso, ha sido un buen viaje, ha sido un paseo bastante interesante, muy psicodélico. Buen viaje. Un buen viaje. Creo que en lo personal me queda claro, es una lectura muy personal, pero me queda claro que el ser humano tiene una increíble necesidad de huir de su realidad. Y lo va a intentar a través de lo que sea, lo va a intentar tratando de abrir puertas que solo él entiende en su cabeza. No sé, creo que es una curiosidad, es un punto muy interesante del ser humano. Yo, sin embargo, creo de que a cada persona le puede servir para cosas muy distintas. Y yo creo que hay personas que probablemente por su historia de vida tienen mucha dificultad conectando consigo mismos, entendiendo partes de sí mismos que les parecen muy interesantes. Incluso he visto muchos artistas utilizarlo con el fin de poder como desbloquear mayor creatividad, imaginación, han plasmado en su arte cosas que han visto en estos estados que terminan siendo obras de arte muy, muy famosas y reconocidas por las personas. Creo que va a depender mucho de lo que cada quien esté buscando a través del uso de este tipo de sustancias. Creo que la intención con la que lo hacemos también tiene mucho que ver. Y he visto incluso en ocasiones, he escuchado personas hablar de siempre tener una intención al hacer esto, no hacerlo solo porque sí, no hacerlo en un lugar donde te sientes inseguro, no hacerlo con personas con las que no te sientas absoluta y completamente seguro. Por favor, Y otra cosa sí. importante, la sustancia no te va a dar el talento. Si tú tenías talento, la sustancia te puede modular tu talento porque ya lo tenías de antes. Pero la marihuana no te va a dar más talento. Muy buen punto, qué interesante. Muy, muy interesante. Me encanta ese aporte, doctor. Creo que aquí lo que promovemos es que cada persona pues sea libre con las decisiones, de tomar las decisiones que desee, siempre y cuando lo haga en ambientes seguros, con personas de confianza, en ambientes que te permitan sentirte lo más estable posible, pero cada quien. Claro, no, me parece un cierre maravilloso, o sea consciente de lo que va a meter a su cuerpo, sea consciente de las puertas que va a abrir y sea consciente que no importa lo que tome, si no tiene talento no va a ser más. Excelente. Doctor, gracias de verdad. Ha sido un placer poder conversar con usted este día, el doctor Sifontes.
Sí, de verdad que gracias. Un gran abrazo, doctor, y Y un gran viaje. excelente viaje. Excelente viaje. Es que ya hacemos otro viaje con el doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Nos vemos.